Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía para Mulas. La semana pasada estuvimos con un debate sobre el discurso presidencial, en realidad un debate repetido del mismo 28 de julio. Y hoy estamos ya nuevamente en vivo con el programa para tocar dos temas importantes también vinculados a anuncios que se hicieron en el mensaje. Uno, el tema de educación, vinculado al tema de la ley de desarrollo docente y todo este debate que se ha generado en el país entre expertos y también que se ha politizado por parte de muchos congresistas. Y el tema de la salud, ver qué está pasando con el sistema de salud, que cuando uno conversa, ve reportajes con asegurados, está en una situación de precariedad bien alarmante. Y queremos ver con Margarita Petrera, especialista en el sector, qué cosas es lo que se puede hacer o qué tan relevante es lo que ha anunciado el gobierno. Antes de comenzar con la entrevista, yo quería mencionar una columna que ha publicado hoy el congresista Javier Díaz-Canseco, que además ha estado en canales de televisión hablando sobre la ley para discapacidad, discapacitados. Fue aprobada en el Congreso por unanimidad, que tiene el respaldo de instituciones un respaldo unánime de instituciones de la sociedad civil y está basado en normas internacionales, y que el Ejecutivo ha dicho que en realidad no, que va a hacer sus observaciones. En realidad es lamentable que el Ejecutivo haya decidido poner observaciones a una ley tan elemental para el tema de la inclusión, que se supone que es el elemento que quiere caracterizar este gobierno, salvo que ellos entienden por inclusión solamente al tema de la pobreza, y que no relacionen que muchos de las personas que sufren de discapacidad son justamente personas que terminan siendo pobres por la poca probabilidad que tienen de incorporarse al mercado educativo y laboral, porque los colegios muchas veces no los aceptan, o si los aceptan están ahí porque la ley los obliga, pero en realidad no terminan de integrarse en el sentido de la formación que deberían recibir. El Ejecutivo ha observado que no se les puede considerar personas de derecho jurídico, o sea que no pueden ejercer ese tipo de derecho que tenemos todos. Y otro tipo de temas, como exigir a las empresas que se pase de que del 3% del personal que se contrata actualmente, que son personas con discapacidad, pase a 5%, que son normas que ya están aceptadas internacionalmente. Así que esperemos pues que el Ejecutivo reaccione, que se llame la atención más sobre ese tema y que se pueda avanzar en este campo, por un tema, si no quieren, de cumplir normas internacionales, por un tema de sensibilidad social. Bien, el tema de educación fue un tema crítico, ha sido un tema crítico todos estos días. Ricardo es de DESCO, eres especial del Consejo Nacional de Educación. Sí, sí, investigador del IEP. Y investigador del IEP. Lo hemos invitado para conversar sobre la ley de desarrollo docente. Yo lo he escuchado en otros medios en estos días, y dije, tenemos que invitarlo para conversar sobre lo que está pasando. Yo lo que quería pedirte, antes de entrar a lo que propone esta ley, que ahora ya está un poco más claro, es que nos cuentes qué había antes. Porque estaba esta ley de profesorado y la ley de carrera pública magisterial. Cuéntanos qué eran esas leyes, cuál era la diferencia y cuál es el problema que generaba tener dos leyes en paralelo. A ver, mira, gracias por la invitación. A ver, lo primero es que efectivamente en este momento hay dos leyes, la ley de profesorado y la ley de carrera pública magisterial. La ley de profesorado es una ley que desarrolla el segundo gobierno de Belaúnde, pero que no la reglamenta hasta el final del gobierno de Alan García. En el año 89, siendo ministra Mercedes Cabanillas, reglamenta la ley para poder ponerla en práctica. Si no, no se puede, ¿no es cierto? Ahora, esa ley que ha sido criticada durante muchos años porque fue una ley muy paternalista, no tenía este enfoque y este rollo de meritocracia como parte de la regulación del contrato entre el Estado y los profesores, es decir, todos aquellos que se nombraban por parte del Estado se quedaban permanentemente ahí, y aunque había canales de salida del sistema, estos eran unos canales absolutamente complicados, ¿no es cierto? Tenían que probar agresiones y violaciones sexuales muy directamente, tener actos de corrupción probados, es decir, habían salidas más administrativas y menos salida del sistema. Y salarialmente no establecía rango, sino que quedaba sujeto a lo que el Estado, a los gobiernos anunciaran. Y habían algunos niveles, esos niveles estaban congelados, de hecho hasta ahora lo están, ¿no es cierto?
Ah, o sea que el que es profesor desde ese momento hasta ahora su sueldo sigue siendo el mismo. Claro, o sea, salvo unas subidas que hubo durante el gobierno de Toledo. Ya. Ah, Que las subidas del sueldo, pero no el subido del básico. Que, ¿no? Claro, que casi las duplicó, digamos. Que casi las duplicó, que fue parte de la campaña de Toledo. Ya. ¿Cierto? En el 2001, a partir de unas discusiones que no solo son peruanas, sino que son unas discusiones más bien latinoamericanas, se empezó a discutir la necesidad de pensar la carrera docente de una nueva manera. Esta nueva manera tenía que ver con dos elementos. Uno, el de la meritocracia y el de la estabilidad relativa, es decir, que vaya probando que yo puedo quedarme en el sistema en tanto pueda desempeñarme de la mejor manera. Y lo otro fue el que se trate de manera más integral el asunto, es decir, que el estatuto de los docentes, el que rige a los docentes, tenga que ver no solo con el contrato con el Estado, sino con el desarrollo de capacidades, que se norme la formación docente, que casi siempre tiene reglamentos y no necesariamente una ley. Eso hicimos en el país. En el 2001 se inició un debate alrededor de qué era la nueva carrera magisterial, qué era el nuevo docente que necesitaba el Perú y las exigencias. Acuérdate que ahí ya se empezaba con el gobierno de Toledo a hablar de los inicios de un crecimiento económico, se estaban dando las bases para este crecimiento y entonces se necesitaba para competitividad nueva gente y nuevos maestros que formen nuevas personas. Y esa fue una discusión que fue muy buena, fue muy participativa, trabajó el gremio, digamos, funcionó como una muy buena discusión liderada por el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación. Hacia el final del gobierno de Toledo, cuando ya las cosas estaban un poco, la opinión pública le daba un poco la espalda, abandona un poco de la agenda los asuntos sociales y coloca en otros asuntos, ¿no es cierto?, más económicos, y empieza a vender el gobierno un poco más para no terminar, me imagino yo, tan mal en el gobierno. Y ahí se interrumpe, entre otras cosas, la discusión de la carrera pública magisterial. A pesar de que el ministro Sota Nadal, hacia el final, el último ministro del gobierno de Toledo, tiene ya preparado el anteproyecto de ley de carrera pública. Llega Alan García en el 2006 y propone una serie de cosas, entre ellos la evaluación para los docentes del 2007. Recordarán que la prueba se la roban, hay una serie de líos, los profesores no quieren hacer, vuelven a hacer otra prueba, la prueba la prepara ESAN, los profesores no reconocen a ESAN como un interlocutor para elaborar una prueba pedagógica. Qué increíble cómo pasa el tiempo, 5 años de eso. 5 años parece de eso. que hubiese pasado hace poco, claro. Y hago esta explicación larga para poder entender la complejidad de la discusión de ahora, porque en este momento hay una huelga en el 2007 ya, se cierra la legislatura del 2007. Durante ese periodo, el Congreso, la Comisión de Educación del Congreso, que presidía, si no me equivoco, Rafael Vázquez, junto con el foro educativo y también con participación del Consejo Nacional de Educación, empiezan a hacer una serie de conversatorios en el Congreso, porque habían 7 anteproyectos de ley. Uno presentado por el congresista Galarreta, uno presentado por el Colegio de Profesores, uno por el SUTEP, el del Ejecutivo. Es decir, habían 7 proyectos de ley que la comisión tenía que determinar cuál es el que pasaban al pleno y aprobar alguno de ellos, ¿no? Se estaba haciendo el análisis del asunto, se cierra la legislatura del 2007, es decir, en junio del 2007, y en medio de la huelga, entre legislaturas, la Junta de Portavoces se exonera de segunda votación en comisión permanente y aprueban una que entra al Congreso presentada por el ministro Chang. Y esa es la ley que se aprueba, y ese es el origen de la ley de carrera pública. Pero el APRA siempre dice, y eso ya lo ha dicho, que eso en ley se logró con consenso, con debate nacional, con que participaron todos. Ya. Y que ¿eso es verdad entonces? Eso es parcialmente verdad. ¿En qué sentido es parcialmente verdad? Que la discusión sobre carrera pública y sobre la ley de carrera pública sí fue muy discutida. Pero donde también hay acuerdo, y eso puede revisarse en los archivos de la prensa inclusive, esta ley, la vigente, entró con menos discusión que todo lo que se había discutido antes. ¿Por qué? Porque tiene cosas esencialmente parecidas con la que presentó Sota Nadal, para decirlo de alguna manera, ¿no? La de Sota Nadal es el acumulado del 2001 que se fue avanzando. Esa se paró, el gobierno de Toledo no se animó a presentarla, también es verdad. O sea que el debate fundamental de la ley se produjo durante el gobierno de Toledo. Fundamentalmente. En el APRA se metió la ley y se aprobó. Exacto.
Ya, entrando el gobierno además, ¿no? Porque bien, la aprobó en el 2007. bien característico del APRA, ¿no? Sí, aunque poco característico, esto llama atención a quienes nos gusta investigar en general, porque todas las leyes docentes en general, no solo peruanas, sino latinoamericanas, siempre se aprueban al final de un gobierno, para que el muerto lo cargue el que viene, digamos, porque es un tema siempre... Ahora, de repente el APRA por eso quiso aprobarlo rápido, para evitar todo el conflicto que podía generar. Exacto, y aprobarlo cuando está en la subida, cuando recién entras al gobierno estás arriba, ¿no es cierto? Claro, también es una buena explicación. Claro. Ahora, en lo esencial, cuando se aprueba esta norma, además del tema de la meritocracia, es decir, que iba a haber evaluaciones y que los salarios se fijaban en función a eso, ¿qué pasaba con los de la ley del profesorado? ¿Por qué no se incorporó a los de la ley del profesorado dentro de esta opción? Esa es la pregunta clave. La explicación formal y mi interpretación de las cosas más o menos a la vez. La explicación formal es que esta ley de carrera solamente modifica aquellos artículos que tienen que ver con carrera de la ley de profesorado. Es decir, la ley de profesorado incluye más asuntos que la ley de carrera pública. ¿Ya? El haber hecho esto rápido les dejó poco espacio para discutir que además de carrera pública se tenían que normar otras cosas relacionadas al desarrollo profesional docente. Sobre todo toda la línea de formación. Es decir, cómo es que se forman los docentes en el país. Pero para evaluarlo tienes que tener esa parte desarrollada, la de la formación. Exacto. Entonces, por eso esta ley de carrera pública, que es más chica que la ley de profesorado, solo incluye la cuestión contractual, la regulación. ¿No es cierto? Así entras al sistema, por estos mecanismos, así te evalúo, así te asciendo o así te saco del sistema. En eso consiste la ley de carrera pública, fundamentalmente. ¿No habla del tema formativo? Una cosa tangencial que tiene que ver con los premios o los castigos, porque es una ley que es la gran discusión que no se ha entendido ahora. La ley de carrera pública es una buena ley. O sea, yo la he defendido más de una vez porque tiene cosas interesantes, pero es restringida. Tiene que ver solamente con la relación contractual entre el Estado y los funcionarios y los profesores. Quedan por fuera para hacer una ley, por eso el nombre original me gustaba de esta nueva propuesta, la ley de desarrollo profesional. Porque lo que también dice toda la evidencia empírica, hay un estudio fantástico, se comparan 55 carreras a nivel de América Latina y Europa, hecho por la UNESCO. Y una de las conclusiones es, aquellas normatividades relacionadas a los docentes que mejor funcionan son aquellas que incluyen, además de la relación contractual, es decir, además del asunto regulatorio, el asunto de desarrollo profesional en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, esa parte, la ley de carrera pública solamente está en la regulación. Por eso es que no derogaron la ley de profesorado. Porque hay otras cosas que norman la vida profesional que tienen que estar pues normadas en algún lugar. Claro, pero esas dos leyes normaban a dos grupos diferentes de personas. No, a los mismos profesores. A los mismos. Pero salarialmente... No, porque ahí viene la segunda explicación. Y es que la carrera pública, única y exclusivamente... Primero, que la carrera pública, la nueva ley de carrera pública, era una cuestión optativa. Es decir, me ofrecían más dinero a cambio de ser evaluado y ser premiado o castigado según mi desempeño. El sindicato fue mucho más hábil comunicativamente que el gobierno y la gestión del ministro Chang, porque lo que hizo fue decir, no, en esa ley te van a votar, en esa ley te van a votar, cosa que además es falso, porque el país que más rápido ha implementado esto ha sido Chile, y no llega al 0,3% de la cantidad de docentes que han votado después de 6 años, ¿no? Entonces tampoco es tan fácil votar a la gente a la tercera vez que te evalúan. Sin embargo, quedó instalado en el imaginario de los docentes que te iban a votar. ¿Cuál es el resultado? Que en los 4 años, después de implementar la ley durante todo el gobierno de Toledo, solamente se pasaron de manera voluntaria del régimen de ley de profesorado al régimen de carrera pública 25.000 docentes, de alrededor de 350.000. Ni el 10%. Ni el 10%. Es verdad que en la ley de carrera pública hay alrededor de 60.000. Los 25.000, 30.000 de diferencia son porque son los que por primera vez entraban a la carrera y eso no tenían opción. Claro. Digamos, la única vigente era la ley de carrera. Con lo cual, si no tengo en la mano acá, los tengo, pero para no aburrir, tú ves la curva de cómo empieza a declinar la presentación, el traslado de la ley. Empezó con 8.000, ¿no es cierto?, evaluándose un poco más, terminó con 2.000, la última fue 2.000. O sea, esta carrera, si seguía así, se ve en extinción. Ya. Hay congresistas que dicen que esto, por ejemplo, estas opiniones no tienen que ver con lo que opinaba el Consejo Nacional de Educación, nada.
el Consejo en su último balance, que se puede visitar en la página web del Consejo, alerta directamente que algo hay que hacer con la carrera pública porque va a fracasar, ¿no es cierto? Y la implementación de esa carrera ha sido no. Ahora podemos pensar por qué hay razones políticas, por qué se implementó, digamos, con mayor razones. El resultado, para redondear, es que tenemos alrededor del 25%, en el mejor de los casos, del magisterio bajo un régimen meritocrático. Y el 75% está en el régimen de la ley de profesorado. Ok. Ahora, entonces, esta ley de desarrollo docente, ¿qué cosa plantea como diferencia? Dos cosas que creo que son fundamentales. Una es la propia regulación, es decir, recoge lo que hay en la carrera pública, la meritocracia, el premio o el castigo, dependiendo de cómo te desempeñas, porque te van a evaluar y a la tercera vez, si no apruebas, vas a salir del sistema. En eso está fundamentalmente lo mismo. Por eso el sindicato no está tan de acuerdo con esta nueva propuesta también. La diferencia es que lo que hace es normar de manera distinta el proceso de evaluación. Es decir, ya no solo es el lápiz y papel y este comité que está haciendo cosas particulares, sino que la idea es hacerlo un poco más complejo. ¿Por qué? Porque lo que se ha demostrado también, y en eso creo que esta ley está haciendo un buen trabajo, esta propuesta, lo que está haciendo es recoger lo que la evidencia empírica de la región te dice, para no mirar no solo el ombligo, ¿no es cierto? Y te dice, oye, como este tema es un tema complicado, hay que evaluar tratando de abarcar la mayor cantidad de variables, hacer una especie de análisis multivariado del asunto, sin ser tan econométrico, digamos, y tomar en cuenta todo esto para poder un poco tratar de combatir contra este tema tan subjetivo que podría ser el tema de evaluación. Entonces se incluyen desde técnicas como filmaciones de clases hasta portafolios docentes, que es una carpeta que tiene que preparar para demostrar que sabe enseñar, los conocimientos a partir de una prueba. Entonces, eso es un plus que no tenía la ley de carrera pública. Lo segundo, que a mí me parece más interesante, siempre en el lado de la regulación nada más, es que la carrera no es una carrera de 100 metros, sino de 400, digamos. En lugar de tener 5 niveles de desarrollo, tiene 8 niveles de desarrollo. Escalafón. ¿Esto qué quiere decir? Que en la ley de carrera pública, si tú tenías alrededor de 50 años, en el mejor de los casos 55, llegabas al nivel más alto. Y tus siguientes 15 años trabajabas sin ninguna posibilidad de subir de nivel, que implica fundamentalmente subir en el sueldo. Con lo cual, tu vida, tus expectativas salariales terminaban a los 55 años, a pesar de que a los 70 te jubilas, más o menos. Esta carrera lo que te abre es 3 niveles más arriba. A eso van a llegar menos, porque siempre es piramidal el asunto, ¿no es cierto? Pero digamos tiene una carrera más amplia en el sentido vertical, pero también en lo que se llama horizontalidad del asunto. Es decir, no solo norma el escalafón y tu vida laboral dentro de la enseñanza del aula, sino que te abre las posibilidades para ser especialista de un gobierno regional, de una UGEL, de una dirección regional de educación, y hacer una línea de carrera por ahí, director, que no está normado, tercero, capacitador o acompañante pedagógico, monitor, que es una especialidad dentro de la carrera. Y la cuarta posibilidad es trabajar en el aula, digamos, directamente, ¿no? Como si no me interesa ser director, no me interesa ser funcionario, no me interesa ser acompañante, yo quiero morir laboralmente trabajando en el aula, ¿no? Toda mi vida laborar en el aula. Entonces, esas posibilidades que son solo de regulación mejoran la ley de carrera. Si se quedase ahí, yo entiendo a quienes dicen para qué saco una nueva carrera, podría haber modificado con unos artículos la carrera anterior. Claro, pues dice que es claro, que el 90% es igualito y que son 10 artículos, 10% más, ¿para qué? La diferencia es lo que hace la necesidad de cambiar, además de 2 argumentos políticos. Primero, porque incluye un buen paquete de formación continua, es decir, de esta idea de renovar la formación inicial, donde te formas como maestro, más la capacitación. En esta nueva idea también mundial de hacer la cosa más orgánica, a partir de sistemas continuos de formación. ¿No es cierto? Que hay un traslado de la formación inicial a la formación de servicio, más o menos en la idea de la formación de médicos. Ya. Es decir, yo termino mi trabajo en aula, pero me gradúo como médico después de tener un internado, un residentado 1, 2 o 3, dependiendo de la especialidad. Ya. Esa es la idea que pase con los profesores, porque también la investigación ha dicho que el hecho, por más práctica que te meta dentro de los 5 años, cuando luego voy al aula y enfrentarme con los 40 chicos, la cosa es distinta.
como cuando el médico se tiene que enfrentar un cirujano el primer corte, digamos. Okay. Eso está, aunque no está desarrollado porque no está en el reglamento, está por lo menos colocado en la ley, que esa línea que está, que en la carrera pública no está y que acá se coloca. En la ley de desarrollo docente. En la ley de desarrollo docente. Y a eso es un punto fundamental, que cambia la cara, y para eso no se necesitan aumentar artículos, sino se necesita cambiar el espíritu del artículo. Y es por eso, insisto, que el nombre del espíritu de la ley, perdón, y es por eso que insisto que a mí me parecía bien importante que se llame Ley de Desarrollo Es Docente. una ley atractiva, claro. Ahora, El nombre, ¿no? claro, políticamente también tienes dos elementos importantes, ¿no? Uno es que la ley de carrera pública está muy estigmatizada. Claro, ya la gente había dejado de inscribirse, es que ya el tema no iba a funcionar. Se hizo en un contexto muy agresivo. Acuérdate que particularmente el gobierno de Alan fue muy duro con el magisterio. Los maestros, yo hablo con ellos continuamente, no le perdonan a Alan García que les haya dicho conmechados. ¿Y cómo será el error que lo incluyó Alan García en su mensaje a la Nación el 28 de julio del 2007? Diciéndole: les pido disculpas, mi madre ha sido maestra, yo soy hijo de maestra, no quise decir eso y les pido disculpas. Romperle, hacerlo pedir disculpas era importante. Entonces, es una ley que estaba muy complicada. Pero lo otro es que también es imposible gobernar el magisterio, que en la mayoría de los países es el gremio más grande y la mayor cantidad de funcionarios que tiene un país. Nosotros vamos en general por 500.000. Es decir, hay 500.000 de personas que hay que regularle la vida, ¿no es cierto? Tener dos regímenes laborales es un patrimonio. Claro. O sea, lo que va a hacer es, va a permitir que valga solamente ese y que la ley, o sea, que más leyes previas como que desaparecen. Exacto. Y todos se pasan a este nivel. Y ahí lo que han planteado es que entonces los aumentos van a ser para todos y va a haber un nuevo piso, una nueva base. Exacto. Van a subir el piso salarial y a partir de eso ya por mérito. ¿De cuánto sube el primer piso? No lo han dicho todavía. Mis cálculos, porque en volumen... ¿Cuál es el piso ahora? Ahorita están o sea, lo que pasa es que es más complicado, porque hay una cosa que se llama RIM, remuneración inicial mínima. ¿Ya? Es nada, ¿no? Porque eso es el pensionable. Pero el promedio, con las bonificaciones que todos que tienen, es alrededor de entre 980 y 1.200 soles, dependiendo de la cantidad de horas que lleguen. La idea, si sube 100 soles a cada uno, que era un cálculo que se hizo anterior, es decir, equiparas a todos más o menos en el mismo piso, y de 1.200, imagínate que agarras el rango superior, le subes a 1.300, que en 350.000 es un montón de plata, digamos, para el gasto fijo que es el sueldo. Y a partir de ese 100 soles más, te ubico en las nuevas escalas salariales, que es lo que todavía no sabemos, pues me imagino que el Ministerio de Educación estará terminando de negociar con el MEF cómo serán los detalles de los aumentos, ¿no? Entonces tengo a todos los que pasan de acá, que estaban en la carrera pública, los subo a un nivel para atraerlos, ¿no es cierto? Y a los que estaban en la ley de profesorado, los pongo a todos en el primer nivel 1 o 2, porque esos nunca fueron evaluados. Y eso, aunque simbólicamente les baja de nivel, porque puedes haber estado en la ley de profesorado en nivel 8, pero clavado en nivel 8 hace años sin ninguna evaluación, salarialmente te ganas más. Ya. Siempre el nivel 1 y 2 van a ganar más que el de la ley de profesorado, incluso a nivel más alto. Ya, eso es como una manera de atraerlos. a ¿no todos. es cierto? A todos. Y como desaparecen las dos leyes, la idea es que todos se pasen a un régimen meritocrático. Claro. Ahí radica entonces la base de la idea de por qué requerías una ley nueva. Exacto. Ya. Claro, que se ha criticado mucho que simplemente no se hayan cambiado algunos artículos. Exacto. Un tema sensible, la participación del SUTEP en las evaluaciones. ¿Tú qué piensas? A ver. Bueno, perdón, hay que aclarar bien que es del SUTEP con un grupo de instituciones, de Consejería del Pueblo, Presidencia Regional, el Gobierno Regional, Claro, ¿no? Sí, los padres de familia, Padres el de director, familia, los representantes de los docentes, es un núcleo mixto, digamos. Claro. A ver, legalmente el SUTEP tiene que participar, ¿no es cierto? Yo estuve revisando ahora a partir de las declaraciones el artículo 57 de la Ley General de Educación, que es la ley que rige la educación en el país, que fue aprobada en el 2002-2003, fue preparada por Gloria Helfer y Meche Cabanillas, digamos, en ese congreso. Dice que el gremio tiene que participar del proceso de evaluación. Y la Ley General de Educación, hasta donde entiendo, está por encima que
el reglamento de, Claro, de la regulación del profesorado. Con lo cual legalmente habría que hacer algunos ajustes a la ley general si no queremos que participe. Ahora, de otro lado, yo creo que este es un momento particular en el que el SUTEP debe manifestar un nivel de madurez institucional importante. Y lo digo porque primero tiene que separarse de CONAR y de Movadef. Y por más que deslindan, la gente todavía los confunde y todo. Claro, claro. En tanto se fortalezcan, y yo creo que algunos esfuerzos han hecho, porque tampoco hay que satanizar tanto a la gente. Por lo menos han creado una escuela de formación sindical. Entonces invitan gente para que hagan charlas, por lo menos están tratando de hacer un proceso formativo. No sé en general de qué nivel, pero están tratando. Si el SUTEP reconoce que hay profesores que tienen que salir del sistema, digamos, y aunque es difícil para una base sindical tener que negociar eso, para una dirigencia sindical tener que negociar eso con sus bases, podría participar. Podría participar porque además es uno entre varias, ¿no es cierto? Porque el sindicato lo necesitamos de todas maneras, o sea... Pero además, un tema por sentido común, o sea, claro, si solamente fuese el SUTEP, yo te diría, no, pues no puede ser, pero si es dentro de un grupo de personas, es mejor tenerlo dentro que tenerlo fuera. Pero a mí me parece como... Más o menos lógico, más ¿no? o menos Todo lógico. de frente. Entonces, toda esta reacción del SUTEP no participe me parece como... Lo que pasa es que se ha politizado mucho el asunto, como tú bien lo has dicho, ¿no? Y yo hoy día hablaba en el IEP con algunos colegas y me preguntaban por qué. Con esto por lo menos acabo... Fíjate que durante los 5 años de gobierno de Alan, un porcentaje bien importante, que es alrededor del 42%, según Apoyo, yo he estado revisando las cifras, durante estos 5 años se le atribuían a los logros educativos que tenía Alan García. Por los colegios. Que eran 2 cosas, los colegios y la carrera pública magisterial. El haber ahorcado a los profes, ¿no? Te evalúo, te voto, si no sabes, estas 2 cosas. Los colegios emblemáticos empezaron a caer, no solo porque están siendo cuestionados por cuestiones de corrupción, va a haber un proceso en el que van a evaluar si es así o no, sino porque, o sea, la fachada era más bien emblemática, pero adentro no habían terminado, es decir, se empieza a resquebrajar el mito del emblemático. Y ahora el de carrera pública. Con muchas de las cosas que García hizo. Y ahora el de carrera pública. Entonces los 2 grandes logros políticos de educación que mostraba orgulloso en el Perú Avanza empiezan a caerse. Claro, hay que haber reacciones. Claro. Sin duda, reacciones políticas para que esta ley no salga. He leído el pliego interpelatorio de la ministra Salas y de ley de las 30 y pico de preguntas, creo que 5 tienen que ver, o 6, con la carrera, con la ley de desarrollo. ¿Y el resto? Tienen que ver con por qué cerró el colegio mayor, por qué no se ha seguido comprando computadores, es decir, por otros temas de gestión en general. Entonces está haciendo una excusa más o menos, ¿no? ¿Se nos acabó el tiempo para la entrevista o para este bloque? Uf, no, entonces voy a hacer una pregunta más. Y nos cortas donde sea. Y ahí corto. De ahí ya vamos en video en la otra entrevista para tener tiempo. Saliéndonos de la ley, es que la ministra Salas ha sido poco mediática, ha explicado muy mal sus cosas. Entonces, claro, uno puede criticarla por eso, ya también ver cómo políticamente se aprovecha de eso para satanizarla, también dice mucho de nuestros políticos. Pero el Ministerio de Educación, más allá de esta norma, que está haciendo otras cosas importantes. Sí, yo creo que sí. Y lo dije cuando me pidieron y lo repito, mira, sacando el tema docente de lado, ha hecho algo que durante los últimos 10 años, incluyendo el gobierno de Toledo, se dejó de lado, que es el tema de la educación intercultural bilingüe. Es decir, ahora hay una clara decisión política para formar y capacitar docentes que puedan enseñar en lenguas indígenas y en cultura indígena en el Perú. Se ha creado no solo esta dirección renovada, sino que han sacado ya decisiones de política y presupuesto para eso, que es donde sabes que está la decisión, porque decido sin plata no funciona, ¿no? Claro. Y eso es bien importante porque el rollo de tener educación en un marco de un gobierno que quiere ser inclusivo, trabajar con las poblaciones más postergadas del país, tiene que ser inclusivo. 2, es una de las primeras recomendaciones para el campo educativo del informe de la Comisión de la Verdad. Trabajan el tema con las poblaciones y los niños indígenas. Todo el tema indígena. La reestructuración del sector.
Eso que me conté, explícalo un poquito más, por favor, que es un tema, Sí. un tema vital, creo. A ver, en cortito, lo que está haciendo el Ministerio es, según las informaciones que hemos escuchado, además públicas, ¿no es cierto?, en un seminario, es cambiar la lógica de funcionamiento del sector, institucionalmente hablando. En lugar de tener un viceministerio de asuntos técnicos pedagógicos y un viceministerio de soporte en la gestión institucional, la idea es tener dos viceministerios que tienen que ver con la educación básica y la educación superior, dos competencias del ministerio, y tratar de transversalizar los asuntos propios de la básica y de la institucional, currículo, materiales, instituciones educativas, docentes, etcétera, etcétera. Con lo cual se está modernizando una estructura del Estado, una modernización, si quieren llamar, del Estado, que para el caso del sector de educación no se mueve desde el año 96, en donde se aprobó la estructura que actualmente tenemos. Ahí hay un tema fundamental e importante. Y un tercer elemento que tiene que ver, y creo yo que es el más importante, es que a diferencia de colocar las decisiones de política alrededor de cuestiones de cemento, digamos, cuestiones duras, ha colocado el énfasis en el aprendizaje. O sea, el compromiso es que de acá al 2000 tal, como se va a reducir la pobreza en 15%, van a subir 8, creo, no me acuerdo, puntos los niños en los aprendizajes de las pruebas duras, la de matemática y comunicación. Y entonces está todo centrado alrededor del tema de los aprendizajes. Probablemente no va a construir muchos colegios, ¿no es cierto?, no va a regalar muchas computadoras, no va... y entonces creo que ahí hay unas cosas, con lo cual hay que insistir, creo yo, en que comuniquen mejor lo que están haciendo, en que hagan un trabajo político alrededor de lo que están haciendo, porque implementar buenas decisiones de política pública requiere de un buen capital político. Claro, eso le falta a la ministra, ¿no? Y eso le falta, si no va a ser una lástima que los avances que no se ven, pero que están estructurales, se vayan perdiendo. Hay que tratar de defender este gabinete, como decía Sí. varios analistas después de nombrado. Bueno, Ricardo, acá tengo a la productora que me mira con cara de ya, por favor. Paremos. Te agradezco mucho que hayas No, venido a explicar a todos el debate de esta ley tan importante. Ojalá que se despolitice el tema y que en el Congreso se plantee más bien un debate técnico alturado. Muchas gracias. A ti, gracias. Te ves muy bien. Muy bien. Vamos a la pausa y volvemos con Margarita Petrera para hablar sobre el tema de la salud.